Hola, buenos días. Espero que sí me escuchen. Nada más corroborando contigo, Alba, ¿sí me escuchan? Sí, doctora, todo perfecto. Perfecto. Ok, entonces, gracias por la presentación y nuevamente gracias a Hayusen por la invitación. La verdad es que a mí me encanta poder compartir un poquito de las experiencias que tengo, aunque sean pocas, para la aplicación clínica de, por ejemplo, en este caso, lo que sería el Kit One Guide de Hayusen. Entonces, el día de hoy vamos a platicar justo de eso, pero me gustaría enfocar más la plática a lo que sería la planeación en cirugía guiada y el uso de softwares para que nosotros podamos tener un mejor resultado en la colocación de implantes. Entonces, les voy a pedir, por favor, que mantengan su micrófono apagado y pues guarden todas sus preguntas y platicamos al final de la presentación. Ok, entonces me gustaría empezar por lo que es la odontología digital. Eh, siento que hay un cierto miedo hacia querer digitalizar todo, porque a lo mejor no conozco bien la tecnología, no se me da, no puedo ni prender la computadora, etcétera. Pero cuando hablamos de implantes no nos queda de otra y tenemos que hacerlo nuestro y aprender a manejarlo. Y no es tan complicado cuando todo ya va fluyendo. Recordemos que la odontología digital es llevar todo lo que nosotros ya sabíamos como odontólogos a un procesamiento de tecnologías, digitalización y impresión de todos nuestros proyectos que nosotros generalmente lo llevamos en lo analógico. Entonces, seguir un flujo digital significa trazar un sistema mediado en recursos digitales con la finalidad principal de optimizar pues, el trabajo que nosotros realizamos clínicamente. Los beneficios que tiene la odontología digital es que es mucho más eficiente, tiene un mayor costo-beneficio debido a que gasto mucho menos en materiales, evita errores humanos, que pues todos lo podemos llegar a tener, pero podemos corregir mucho más fácil en la situación digital. Nos brinda soluciones personalizadas, facilita la comunicación tanto con el paciente como con los técnicos o incluso con otros colegas con los que estemos trabajando. Por ejemplo, yo no soy nadie sin mis protecistas, sin mis endodoncistas, sin ortodoncistas, y creo que a través de la parte digital eso facilita muchísimo el hablar, oye, te mando la tomografía, revísala, ¿qué ves? Yo veo esto, ¿tú qué opinas? Etcétera. Entonces creo que también ayuda mucho en la comunicación para planes de tratamiento integrales. Además, genera menos citas y una mejor experiencia al paciente. Por lo tanto, pues va a aumentar la calidad de nuestro trabajo y por lo tanto vamos a tener hasta mejores resultados óptimos para tener más cartera de pacientes. Y además, pues aumenta la precisión. En implantología, como les decía, no tenemos más que llevar este flujo digital ya, ahora. Sí podemos combinarlo y es parte de una de las conclusiones del día de hoy, pero lo que ya debemos de empezar a hacer es llevar justamente la parte clínica a la parte digital para poder realizar el tratamiento. Entonces, más o menos, un resumen de lo que vamos a ver hoy son escáneres intraorales, impresiones, se manda al laboratorio, se imprime y nosotros ya tenemos las guías o prótesis para poder colocar. Entonces, vamos a hablar específicamente de lo que sería planeación en cirugía guiada. Como les decía, el flujo digital tiene tres fases principalmente, que es la digitalización, el diseño y la producción. Y más o menos lo dividimos en 6 partes, que va a ser la toma de fotografías, escáner intraoral, tomografía, diseño y producción y diseño e impresión
y la clínica, la aplicación clínica. Entonces vamos a empezar con lo que sería la toma de fotografías. Entonces, a lo mejor si alguien dice es que yo no hago nada digital, estoy completamente cerrado, no se me da. Si alguien utiliza el celular para mandar una foto de algún paciente o si utilizan, por ejemplo, radiovisiógrafos, ya están utilizando odontología digital. Entonces, no estamos tan alejados, pero a lo mejor estamos solamente en la primera fase, que sería pues la fase diagnóstica. Yo a todos mis pacientes les tomo fotografías. Quizás no tomo la serie completa, oclusales, laterales, etcétera, pero las dos más importantes para mí son la frontal y la de sonrisa. Entonces, en la frontal siempre vamos a notar ¿me puedes ayudar, por favor, en la pila? Creo que me descargo. Siempre vamos a notar o nos va a ayudar a que el paciente note los cambios. Listo, gracias. Y como les decía, nos va a ayudar a que haya una comunicación adecuada con el paciente. Hay muchos pacientes y seguro les ha pasado que dicen, es que doctor, no veo los cambios, siento que ni se blanqueó mi diente, o yo no estaba así, yo venía diferente. Entonces, esto nos protege tanto pues, en la situación médico-legal, como también la comunicación con el paciente. Mira, así estabas y así estás ahora, ¿no? Y también para que el paciente se imagine a través de a lo mejor plataformas como diseño digital de sonrisa o simplemente nosotros colocar dientes haciendo una cirugía de recorte de encía, por ejemplo, en el PowerPoint, ya con eso el paciente ya como que se da una idea de cómo va a estar o qué significa el procedimiento que vamos a realizar. Además, tiene una comunicación, es una ventaja que tiene una comunicación adecuada con el laboratorio. Por ejemplo, caracterización. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la paciente que tenemos en la segunda, en la parte de abajo, no sé si tengo aquí el puntero. En esta paciente, por ejemplo, ya tenía todos los dientes de circonia. Entonces, pues no sabemos ni qué tono es, ni qué circonia se usó, ni qué material, ni si realmente es circonia o no, etcétera. Entonces, sí es bastante complicado que nosotros solamente mandemos un número y una letra al laboratorio y le atinen. Entonces, sí creo que es importante que tengamos también este registro fotográfico para poder comunicarnos. También nos ayuda a ver tejidos duros, tejidos blandos, por ejemplo, la cantidad de encía queratinizada que tenemos, donde tenemos los frenillos, si existe presencia de torus, la profundidad de paladar, por ejemplo, la relación oclusal, cómo es que está mordiendo, si tiene algún tipo de trauma, dientes adyacentes, qué tanto espacio tengo entre mesial y distal de otro diente, líneas medias y pues para mí algo importante es la sonrisa. Ok, entonces ahora nos iríamos a lo que sería el escaneo digital. En cuanto al escaneo digital, pues a lo mejor adquirir un aparato de este tipo es algo pues complicado para nuestro bolsillo a lo mejor, pero escuchaba una plática de Gustavo Giordani y él decía que él no tiene escáner ni tomógrafo en su clínica y él maneja toda cirugía con flujo digital. Entonces, en realidad, nosotros podemos auxiliarnos de centros de radiodiagnóstico sin tener que tenerlo justamente en nuestro consultorio. Y podemos, yo creo que me salí, ok, podemos realizar dos tipos de escáner, ya sea en el modelo o directamente o en el paciente directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habrá gente que es que a mí me gusta encerar y yo quiero caracterizar perfectamente, a mí me encanta hacer esto, bueno, pues entonces tú puedes hacer tu encerado
y luego lo digitalizas. O por ejemplo, se me olvidó mandarle el escáner al paciente, pero sí tengo un modelo del paciente, pues entonces digitalizo esa parte. Pero sí es muy importante que si nosotros queremos planear para implantes, tengamos esas dos cosas, el escáner y de lo que ahorita vamos a hablar, que es la tomografía. Entonces, por ejemplo, en este caso del modelo en blanco, podemos ver que tenemos un espacio muy grande en la parte inferior, tenemos maloclusión, tenemos algunos dientes que están en borde a borde, otros que ni siquiera están ocluyendo, otros en mordida cruzada, etcétera. Entonces, sí podríamos primero ofrecer un tratamiento de ortodoncia para que nosotros mejoremos las condiciones oclusales y sepamos realmente en dónde van a quedar nuestros implantes en el futuro y no tengamos que hacerlo de manera más complicada. Tenemos aquí, por ejemplo, otro caso que vamos a ver ahorita, la tomografía, donde vemos un diente 26 extruido por la falta de diente antagonista, y aquí un premolar perdido que tenía una corona del tamaño de un molar, o sea, de diente y medio. Entonces, sí planear implantes con un cantilever muy grande, pues a lo mejor no va a ser lo más adecuado. Entonces, de la misma manera, en esta fase de diagnóstico y planeación, pues lo ideal es que también ofrezcamos la parte de ortodoncia. Incluso creo que yo casi al 90% de mis pacientes les sugiero que entren primero a tratamiento de ortodoncia y no les dé miedo. La verdad es que no importa mucho ni la edad, ni que hayan pasado por algunos tratamientos de ortodoncia. Solamente, o lo más importante, es que tengamos tejidos de soporte, hueso, ligamento y encía adecuados para poder mover los dientes. Ahora vamos a hablar de la tomografía con BIM. La tomografía con BIM es la que más se utiliza en odontología y nos sirve para revisar volumen y calidad ósea, planificación de implantes, ubicar estructuras anatómicas como por ejemplo el canal mandibular, seno maxilar, piso de nariz, como decíamos, torus, o si existe alguna anomalía o incluso en la parte, por ejemplo, de la rama que tiene una pequeña curvatura, saber en qué posición vamos a poder colocar los implantes en esa zona sin tener que afectar nervios como por ejemplo el lingual. Y además nos sirve para dar un mantenimiento de implantes, es decir, una comparativa de antes de la colocación y después de la colocación de los implantes. ¿Ok? Entonces, la tomografía, nosotros la podemos pedir del tamaño que nosotros lo necesitemos. Ahorita me voy a adelantar un poco, pero generalmente de acuerdo al sitio donde yo quiera valorar, es el tamaño de tomografía que yo voy a necesitar. Por ejemplo, los endodoncistas cuando quieren ver si hay un conducto lateral, una fractura, una fisura, utilizan la de 5x5, porque va a salir mucho más nítida. Entre más grande, se ve menos nitidez. Algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que siempre debemos de pedirlo en formato DICOM. El formato DICOM es como si fuera el equivalente al JPG o al PNG, por ejemplo, de las fotografías. Es como el formato para las tomografías. Hay muchos lugares donde lo mandan ya con el software preinstalado, entonces no podemos utilizar otro tipo de softwares para planeación si no lo tenemos en formato DICOM. Entonces eso es algo bastante importante. Y entonces tenemos, como les decía, depende del tamaño que yo requiera, pues va a ser la utilidad que le voy a dar. La de 5x5 me va a servir para ver, por ejemplo, impactaciones de dientes, ver delimitadamente si está afectada la raíz del diente adyacente. Por ejemplo, como les decía, en endodoncia es donde más se utiliza.
La de 8x8 va a ser como de las más comunes, entre la de 8x8 y la de 10x10, para que se utilizan mucho para implantología. A mí personalmente me gusta mucho más pedir la completa, o como les decía, yo trabajo mucho en la parte de ortoperio. Entonces yo pido la que va desde el mentón hasta la base del cráneo. Entonces, que más o menos creo que es la de 17x15. Entonces, sí es bastante grande, pierde un poco de nitidez, pero me ayuda con la misma tomografía a platicar con el ortodoncista, con el endodoncista, con el protesista y conmigo. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran ver, es el tamaño que van a pedir. No pueden pedir una de 5x5 a lo mejor para un implante que van a colocar en un molar superior, porque en realidad no va a salir mucho la parte del seno, no voy a ver los dientes adyacentes, es muy pequeña. Entonces sí, para planeaciones por lo menos 8x8 y 10x10. ¿Ok? Y en cuanto a los softwares de tomografía, existen varios en el mercado dependiendo del tomógrafo. Tenemos el 3Shape, tenemos el de Carestream, el Plan Meca, pero a mí personalmente el que más me gusta utilizar es el Blue Sky Bio. El Blue Sky Bio es gratuito, que es algo que los otros no tienen, y nos ayuda a planear. Aunque nosotros no podamos a lo mejor transmitir completamente lo que nosotros estemos planeando al técnico, por lo menos vamos a estar pendientes y vamos a saber si tenemos algún, por ejemplo, el dentario inferior muy cercano en la zona de colocación o en la zona de extracción de terceros molares, etcétera. Entonces sí me va a ayudar a hacer una preplaneación, por así decirlo. En caso de que el laboratorio de impresión maneje el Blue Sky, ustedes lo guardan como proyecto y entonces ahora sí que están en completa comunicación porque es el mismo software y ya ustedes planean, es que mira, ¿sabes qué? Lo quiero aquí porque ya valoré que el diente tiene que estar ahí y así se manda a imprimir la guía. En cuanto a la tomografía, pues tenemos diferentes tipos de cortes, que es una ventaja frente a la, por ejemplo, la radiografía panorámica o las periapicales, que vamos a tener cortes axiales, cortes coronales y cortes sagitales. Entonces, ahora sí vamos a ver al diente completamente en 3D. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de valoración para un diente que tenía involucración de furca. En la parte lingual no podía yo observar bien porque tenía tejido, mucho tejido blando. Y en la tomografía, pues sí, llegamos a comprobar perfectamente que sí, es una involucración clase 3. Y el paciente pues no quiere pasar por una cirugía ósea resectiva. Entonces, en este caso se planea la colocación de implante y debido a que las raíces están bastante separadas, quizás se pueda planear la colocación de implante inmediato. No se quiere poner play. Aquí tenemos otra planeación, por ejemplo, de un diente con endodoncia de ya más de 25, 30 años, que se fractura el poste, vemos que ya las paredes del diente son muy, muy pequeñas, y planeamos la colocación de implante, más o menos teniendo en cuenta la misma restauración. O sea, nosotros podemos hacer un encerado digital en la misma tomografía, poniéndole el diente donde queremos y sobre eso realizar la planeación de la colocación de implante. También nos va a servir, por ejemplo, para diagnosticar dientes impactados. Por ejemplo, esta paciente tiene un central impactado en la parte superior que, que intentaron bajarlo, nunca pudieron y pues
ahí se quedó, pero ya ni siquiera se puede colocar un implante en esa zona, tiene una prótesis cero estética, entonces quiere cambiar toda esa situación, entonces podemos planear ya sea la extracción o incluso intentar bajar ese diente a partir de estos cortes. La siguiente fase sería el diseño y la planeación. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan de esta imagen que veíamos que fue del escáner digital, nosotros ya colocamos, de acuerdo al hueso que tiene, dónde pondríamos los implantes. Y como vemos, pues sí, hay un espacio muy grande en la parte de los premolares. Y además, pues sí tenemos dientes extruidos, que ya sea que tengamos que tallar el diente superior o bien intruirlo con ortodoncia. Y del otro lado, tratar de mesializar el molar para que solamente tengamos que poner un implante con una corona del tamaño adecuado. Ahora, en cuanto a la planeación de guías, lo que tenemos que hacer es empalmar nuestro escaneo digital con la tomografía. Una vez que ya lo empalmamos, entonces ahora sí hacemos nuestra planeación de colocación de implante de acuerdo al hueso que nosotros tenemos y a dónde estaría nuestra futura prótesis. Entonces, por ejemplo, en este caso se está colocando el implante, lo puedo hacer más ancho, más largo, más hacia adentro, etcétera. Entonces, después retiramos nuestro encerado y le colocamos el anillo guía. Entonces, nos damos cuenta que, pues, si nosotros queremos hacerlo completamente guiado, tenemos que mover un poco más el anillo y después trazamos una línea en la parte de creación de guías que tiene el software. Vamos a analizar hasta qué punto yo quiero mi guía. Le ponemos crear guía y nos dice de qué tamaño, nos pide de qué tamaño es el largo que nosotros vamos a utilizar como nuestra primera fresa. Y se empieza a cargar, ahorita lo vamos a ver. De preferencia, si por ejemplo es solamente unilateral, no se recomienda hacer una guía que vaya de lado a lado. Entonces aquí es como ya tenemos impresa nuestra guía y ya la podemos mandar, podemos guardar el documento como STL y mandarlo a impresión. Si nosotros no tenemos a lo mejor la licencia comprada o los créditos comprados con Blue Sky, lo que podemos hacer es mandar el proyecto al laboratorio donde tengan la impresora y ellos la pueden imprimir. Entonces, ahora sí, en la parte de la impresión, pues podemos tener resultados como esta guía o si queremos imprimir los modelos o incluso podemos imprimir hasta prótesis. ¿Sale? Como por ejemplo en este caso el molar. Entonces, como les decía, a veces es complicado pasar de lo analógico a lo digital, pero para mí creo que lo que podemos hacer por lo menos hoy es hacer una combinación entre lo analógico y lo digital. Y perderle poco a poco el miedo, empezar a planear, empezar a jugar con algún tipo de software, el que ustedes quieran, para que tengamos unos mejores resultados y mucho más personalizados. Ahora sí vamos a entrar un poco en lo que sería el One Guide Kit. Este kit tiene bastantes ventajas porque ya no tiene muchas fresas, pero en realidad no tenemos que utilizarlas todas, ¿ok? Les voy a enseñar primero cómo sería el flujo para que nosotros podamos usar el One Guide. Entonces, primero realizamos la tomografía, posteriormente hacemos el escáner, ya sea del modelo en analógico o directamente al paciente. Por ejemplo, en este caso, se puede escanear el modelo de yeso y lo digitalizamos completamente, se empalma con la tomografía, que queda empalmado perfectamente. Lo vamos corroborando con los cortes que tenemos en la tomografía. Ahora sí, planeamos la colocación, revisamos dónde está nuestro nervio dentario, por ejemplo. Realizamos la planeación de dónde van los implantes.
se colocan los anillos y entonces ahora sí yo puedo ver en dónde voy a colocar perfectamente los implantes. Se imprime la guía y nos la mandan con una serie de indicaciones o recomendaciones. Por ejemplo, si se encontró que la densidad ósea es baja, entonces el fresado va a cambiar. O si se recomienda colocar el implante subcrestal, por ejemplo. Entonces, los beneficios de OneGuide es que las fases de fresado se reducen de manera drástica, adoptando 122 conceptos usando diferentes técnicas de acuerdo a la densidad ósea. El diseño de OneGuide permite al clínico colocar un implante a pesar de las limitaciones de espacio intermaxilar, incluyendo una guía con apertura lateral. Ahorita les voy a enseñar una de las guías que tenemos por aquí. Las guías incluyen un kit que permite al clínico hacer cirugías precisas con fresado sin movimiento en cada fase del proceso de fresado. Justamente hay algunas guías que no bajan perfectamente, entonces como que medio la ponemos, medio baja, medio todo. Entonces en realidad perdemos la importancia de que sea completamente guiado. Una apertura lateral de la broca OneGuide facilita el suministro de agua enfriando en el área de contacto para prevenir el calentamiento del sitio de fresado. De hecho, hay algunos artículos o varios artículos que nos hablan sobre cómo beneficia el OneGuide en la situación de la hueso. Hay cortadoras de tejido blando, por ejemplo, para hacer un hoyito en la encía y que nosotros, que no ingrese tejido epitelial dentro de nuestro fresado. Fresas iniciales, fresas de aplanado, las fresas OneGuide y los transportadores para la colocación del implante. ¿Ok? Entonces, este es el kit. Tenemos aquí fresas iniciales, este también es inicial. De acuerdo al tipo de densidad que decíamos, por ejemplo, si nosotros vamos a colocar un implante de 3.5 en un hueso que sea bastante suave, entonces nos vamos a solamente colocar la fresa inicial y posteriormente colocar el implante con algún tipo de driver que están de este lado, ¿ok? Si nosotros queremos colocar un implante de 4.5, entonces realizamos el fresado inicial y posteriormente podemos, de acuerdo al tipo de hueso, podemos utilizar la 3.5 y luego la 4.5 o bien quedarnos en la 4, ¿ok? Ahorita lo vamos a ir platicando con algunos casos clínicos. Y de este lado pues tenemos los tissue points, ahorita se los voy a enseñar. Aquí tenemos uno para muestra. Entonces, por ejemplo, en este caso simulado, que se van a colocar implantes en el 45, 46 y 47, se coloca la guía. Primero se realiza el fresado con la tissue punch para quitar el tejido blando. Y si se dan cuenta, en la parte de atrás tenemos esta ventana. Esta ventana nos sirve para poder ingresar, si por ejemplo tiene poca apertura el paciente, podemos ingresar de lado la fresa y entonces realizar nuestro fresado. Entonces se comienza con la fresa inicial. Aquí está, como les decía, se puede ingresar desde lateral y realizar el fresado. Si se dan cuenta, todas las fresas tienen el mismo diámetro y tienen un tope en la parte superior. Entonces, este tope lo que hace es que nosotros evitemos estar con los reductores que algunos otros sistemas tienen. Entonces, todas las fresas van a tener este tope y no necesito estar a cada rato cambiando el transportador, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí ya vamos en el 4.5 y además en orden va de acuerdo a la longitud, ¿sale? Tenemos de 6, 8, 11.5, el implante que nosotros hayamos planeado, entonces en esa zona es donde vamos a agarrar la fresa, perdón. Y entonces después sí, ya
tomo los drivers que yo necesito. Hay unos, estos son para los implantes que no tienen montura. Y si, por ejemplo, tuve a lo mejor, no tuvo buen torque, pues entonces sí, con la matraca puedo comprobar el torque o bajar un poco más, hasta el límite de donde están las rayitas amarillas. Y ya dependiendo de si tuve un buen torque o no, pues ya yo decidiría si realizar una carga inmediata o bien si prefiero mejor hacer una carga diferida y esperar un poquito más a que termine de cicatrizar. Generalmente en pacientes donde hubo regeneración ósea y todavía hay tejido pues no tan osificado, pues sí se prefiere mejor que sea una carga diferida para que tengamos mejor osseointegración. Ok, entonces esta parte es la que yo les comentaba, que de acuerdo al tipo de hueso es el fresado que nosotros vamos a realizar. Si, por ejemplo, en este caso es un hueso duro, pues entonces podría ser todo el fresado. O se coloca solamente la primera y nos saltamos a la última. O sea, por ejemplo, si en este caso va a ser un implante 4.5, puedo fresar 3.5 y saltarme a 4.5. Si va a ser un tejido, si es un hueso muy poroso, entonces solamente me quedaría en la 3.5 y me salto a la colocación de implantes. ¿Okay? Si es un hueso más o menos normal, puedo hacer la inicial, la de 4 y posteriormente la colocación del implante. Entonces, las fresas están diseñadas justamente para eso, para que nosotros, de acuerdo al tipo de hueso, a la densidad de hueso, nosotros hagamos el fresado. De hecho, esta tablita la pueden encontrar en internet y ya ustedes la pueden imprimir. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a colocar varios implantes, que ustedes sepan más o menos cómo va a ser su protocolo de fresado. Tenemos aquí un caso que tomé de Hayes en Canadá. Es para una sobredentadura en la zona anterior. Primero se mide cuánto tenemos de tejido blando, si ya está bien asentada la prótesis. En este caso sí decidieron realizar un colgajo para conservar la cantidad de encía queratinizada. Si se dan cuenta, si nosotros hacemos ahí un fresado con las tissue punch, pues me voy a quedar sin encía queratinizada y voy a quedarme con pura mucosa. Entonces, lo ideal es conservar el mayor tejido que podamos. Yo como periodoncista casi siempre abro colgajo, la verdad. Entonces aquí se libera el periósteo y ya tenemos el hueso expuesto. Se puede hacer bastante conservador. En este caso, por ejemplo, es diferente porque no tengo dientes, entonces no tengo sobre qué se quede la guía. Entonces, del lado derecho inferior del kit viene un drill para preparar el hueso y que después nosotros podamos poner unos tornillos de fijación para que no se mueva para nada nuestra prótesis. Lo podemos colocar de manera manual o con el motor. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo tenemos completamente fijado y entonces ahora sí vamos al fresado. Entonces, hacemos el fresado con irrigación
Hay otro tipo de fresa también que me ayuda a aplanar. Si nosotros tenemos irregularidades, podemos aplanar el hueso y ya empezar a fresar. En este caso se empieza con la 2.2 por 11.5. Los dos implantes son del mismo tamaño. Después se salta a la 3.5. A veces se realiza su fresado, eso también es importante, dependiendo de de dónde y qué tan duro esté el hueso, si tenemos mucha cortical. Y ahora sí se puede colocar el de 3.5 por 10, ese es el driver. Y por ejemplo, a lo mejor ahí ya tuvo un torque ahí como, ahorita lo van a ver. A veces puede estar bastante duro a la hora de bajar, entonces nos podemos ayudar de la matraca también para terminar de bajar. Colocamos el driver y entonces ahora sí podemos comprobar el torque y terminar de bajar. ¿Okay? Y entonces ahora sí puedo quitar en reversa los tornillos de fijación y listo. No generan lesión, no cicatriza rapidísimo la encía donde se colocan estos tornillos de fijación. En este caso se colocaron healings de 4x5 y listo. A mí la verdad es que aquí en este caso puede cicatrizar por segunda intención esta parte, pero bueno, aquí decidieron realizar la sutura. ¿Okay? Ahora les voy a presentar por último un caso clínico que yo tuve con OneGuide. Les voy a contar un poquito la historia de esta paciente. En esta zona del cuadrante 4, el diente 45 y 46 presentaban unas situaciones bastante complicadas. El diente, el molar, tenía una caries, aquí se ve, una caries cervical bastante grande. Y ay, casi no se ve, creo que no se puso play. Y el premolar tenía una lesión periapical, que aparte estaba súper involucrada ya con el dentario inferior y tenía ya una lesión fibrosa en la parte vestibular. Entonces, la verdad es que de acuerdo a las expectativas del paciente, y pues ella quería algo completamente fijo, si nosotros, me voy a regresar un poquito a la radiografía anterior, si nosotros conservábamos el diente premolar y con este tipo de lesión tendríamos que haber hecho una apicectomía y volver a colocar una corona. Y el diente, el molar sí se tendría que haber extraído, entonces era colocar 2 implantes. Entonces, si nosotros pensábamos a futuro que el diente premolar fracasaría, pues entonces después nos hubiéramos tenido que quedar con 3 implantes. Entonces, en este caso se decidió extraer ambos y planear la colocación de un puente sobre 2 implantes. Entonces, bueno, realizamos la extracción y hicimos una regeneración ósea guiada, que la verdad sí tuvo algunas complicaciones en el camino, sí hubo algo de infección. Entonces, yo la verdad sí decidí, en este caso, por ejemplo, lo que decíamos, de abrir o no abrir el colgajo, yo sí decidí abrir para saber cómo había estado ese injerto. Se realiza un encerado, como les decía, en este caso lo utilizamos analógico digital. Entonces se realiza el encerado analógico y lo digitalizamos para que nosotros sepamos bien exactamente dónde yo quiero los implantes. Después ingreso a mi plataforma de Blue Sky. A ver si me ingreso a guías quirúrgicas, le pongo importar exploración de la tomografía
empieza a cargar la tomografía. En esta zona nosotros podemos decidir si queremos recortar la tomografía, si no queremos que se vea todo completamente, si queremos abrir o cortar nuestro campo de visión. Lo primero que hacemos es dibujar el área que vamos a delimitar. En esta parte, cuando le ponemos en planeación de implantes, nos sale directo que si queremos empatar un modelo. Entonces, en este caso, sí le ponemos que sí lo queremos empatar, seleccionamos mandíbula y se empieza a alinear la parte de nuestro encerado, nuestro modelo, a la tomografía. Nos dice que revisemos si todo está bien alineado. Nosotros podemos corroborar si sí está con esta toma. Aquí le podemos mover para saber en dónde estamos en la parte del hueso. Y como les decía, en esta toma es donde nosotros, en estos cortes, es donde nosotros vamos a corroborar si nuestro modelo sí embonó bien o no. Ya que tenemos esto, entonces nosotros decidimos, bueno, aquí tengo, por ejemplo, mi molar o mi premolar y quiero realizar la colocación de implante. Entonces, en la parte superior viene aquí dice continuar con planificación de implante. Verifico antes cuánto es el grosor que tengo, la altura que tengo, que yo esté lejos del nervio dentario. Entonces sí, ya es candidata para una colocación de implantes. Entonces lo que yo siempre les digo a los pacientes, todos somos candidatos mientras no tengamos alguna enfermedad sistémica y mientras haya hueso. Si no hay hueso, no hay tema, vamos a primero regenerar ese hueso y posteriormente vamos a hacer la colocación de implantes. Obviamente lleva mucho más tiempo, pero es parte de la planeación, que el paciente sepa si tiene o no, y generalmente llegan con esa duda, ¿no? Es que no sé si soy candidata para implantes. Entonces se dibuja una curva y entonces ahora sí puedo dibujar dónde está el dentario, que es algo que nos había preocupado en la primera vez, que teníamos el premolar ahí bastante involucrado, ya que tengo bien identificado dónde está mi nervio, puedo ir modificando, si a lo mejor yo solamente lo dibujé en la panorámica, lo puedo ir modificando en esta zona. Me voy poco a poco y lo voy moviendo en caso de que haya anomalías de su recorrido, de su trayectoria. Una vez que ya tengo, ahora sí, el nervio, pues sí ya me puedo ir a la colocación de implantes. Le hago clic en continuar a planificación de implantes y entonces en la barra de arriba de herramientas me va a salir agregar implante. Entonces en esa zona ya puedo ponerle agregar implante del grosor que yo desee, de la marca que yo quiera. Hasta ahora todavía Hyosung no está completamente, no está el catálogo de Hyosung en Blue Sky, pero nosotros podemos planear más o menos el grosor y tamaño que nosotros querramos, de acuerdo a la marca que nosotros vayamos a colocar. Lo posicionamos y lo vemos en esta posición, en este corte, perdón, y más o menos yo me voy a imaginar de acuerdo al pilar que
que yo quiera, dónde va a salir mi chimenea. Entonces lo puedo mover mucho más hacia adentro, hacia afuera. ¿Se acuerdan que hablábamos de la parte de anatomía? Pues sí, aquí tenemos, por ejemplo, una curva. Si nosotros hacemos un implante muy largo, va a quedar casi anclado en la parte de la cortical y puede llegar a remodelar esta zona y complicarnos esa zona lingual y luego regenerar en esa zona es un rollo. Entonces sí, analizar bien el caso, aunque digamos, pues sí, sí tenemos hueso, pero tenemos ahí una curvatura que es la de la mandíbula. ¿Sale? Entonces, ahora sí ya coloco el implante y le coloco el anillo que se coloca en esta zona. Aquí tenemos unas pestañas, podemos ver superficies, lista de implantes, etcétera, y en esta zona le colocamos la parte del anillo. Entonces ya nos podemos ir a la planeación de la guía. Entonces, en este caso, la verdad es que nos auxilió el técnico de Hayosen. Entonces, yo lo que hice fue mandar la planeación que yo tenía de acuerdo al encerado que ya habíamos empatado. Entonces, se decidió colocar un implante más ancho y corto y uno más largo en la parte anterior. ¿Okay? Esta fue mi planeación. Y esta fue la planeación que ellos me mandan. Y como les decía, antes de la impresión de la guía, nos mandan una serie de imágenes, nos dicen que nos vamos a encontrar con hueso tipo 3, por ejemplo, en su mayoría, en esta zona también, donde va a estar más integrado, y ciertas indicaciones o recomendaciones. Por ejemplo, en este caso se recomienda usar la aplanadora. ¿Para qué? Para que yo no tenga estas irregularidades. Y en este caso, pues se coloca la guía. A mí, como les decía, me gusta abrir colgajo y más porque sí, yo sabía que me iba a encontrar injerto no integrado. Hacemos la colocación de implantes y por último suturamos. Aquí tenemos las radiografías, hacemos la comparativa del paralelismo y aquí tenemos la colocación de los implantes. Entonces, como conclusión, la odontología digital está al alcance de todos. Entonces, que no nos dé miedo transformarnos a lo digital porque estamos más allá que para acá. No debemos pasar de lo analógico a lo digital en un solo paso. O sea, que tampoco queramos convertir nuestra clínica, hoy se va a convertir en digital, ya. Pues no. En este caso, podemos irlo combinando, como les decía. Una de las conclusiones para mí más importantes es que la cirugía guiada no exenta del conocimiento. ¿Qué significa? Que sí, cualquiera puede colocar implantes, cualquiera, porque no es tan complicado, como ya lo vieron. Si yo tengo una guía, si tengo esto, freso y listo. Pero si yo no conozco las consecuencias que hay de presar cerca de un nervio, que puedo dejar una parestesia, que puedo tener una hemorragia si hago una mala incisión, o incluso si cargo antes el implante, si no coloco hueso o coloco hueso sin una membrana que proteja el injerto, pues esas cosas complican más todo y obviamente el paciente pues hace una gran inversión en la colocación de implantes que pues espera que tenga un resultado a largo plazo. Entonces, sí es muy importante que sigamos en la educación continua y que nos metamos a investigar. Ya hoy en día tenemos todo digitalizado y sigamos con esta parte de la investigación y seguir con el conocimiento. Y por último, que el flujo digital mejora la experiencia por ambas partes, tanto con el técnico, tanto con nosotros como con el paciente. El paciente se va muy contento de que duren muy poquito las cirugías y pues obviamente hay menos tiempo de consultorio, entonces a todos nos va bastante bien, ¿vale? Y eso sería todo de mi parte. Tengo aquí el kit, si quieren hacer preguntas podemos ir trabajando con él ahorita. Ok, bueno, entonces pues de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, doctores. Igualmente a la doctora Patricia Porras, a ti, Alba, y pues nuevamente a mi equipo de AICE en Puebla. Que tengan excelente tarde y gracias por estar con nosotros.